Este video trata sobre la lógica proposicional y la lógica de predicado. Los integrantes del equipo son Juventino Pérez Peraza, Carlos Alberto Vázquez Castillo, Brian Efrén Padilla y su servidor Raúl Iván Plácido Jiménez. La lógica proposicional. En la lógica proposicional es un sistema formal diseñado para analizar ciertos tipos de argumentos. Las fórmulas representan proposiciones y las conectivas lógicas son operadores sobre dichas fórmulas. Es como cualquier tipo de operación en alguna rama de las matemáticas. Hay ciertos conectores que realizan ciertas funciones sobre las operaciones lógicas. Como otros sistemas lógicos, la lógica proposicional intenta esclarecer nuestra comprensión de la noción de consecuencia lógica por rango de argumento que analiza. Como le decía, hay símbolos de conectivas, que son los operadores bajo este sistema de resultados. Este es el de negación, que contradice o marca como el opuesto de alguna declaración lógica. Al ser algo verdad y poner el símbolo de negación antes de eso, implica que eso se está tomando como falso. La conectiva O. Esta conectiva se usa para aclarecer entre dos o más aclaraciones lógicas que si una de las dos se cumple, la función lógica se debe cumplir. La conectiva I. La conectiva I, al contrario de la conectiva O, mientras alguna de las proposiciones lógicas sea falsa, todo el argumento tiene que ser falso. Para conseguir un argumento verdadero en esta conectiva se necesita que las dos declaraciones sean verdaderas. La implicación. La implicación indica que al cumplirse una declaración se tiene que cumplir la segunda, o que para que la segunda se cumpla, por ende la primera tiene que haberse cumplido. El único caso en el que esta conectiva resulta en una declaración falsa es cuando la primera declaración es verdadera y la que implica es falsa. Esto daría a entender que se cumplió una y la que se supone debe cumplirse, al cumplirse esa, no se cumplió. Una doble implicación. Es parecida a la implicación, solo que en esto no solo es de un lado hacia el otro, es en ambas direcciones, que al cumplirse una, debe cumplirse la segunda. El único modo de que te dé una declaración verdadera esta conectiva es que las dos declaraciones sean iguales, o sea, verdadero verdadero o falso falso. Equivalencias lógicas. Cuando una bicondicional es una tautología, se dice que es una equivalencia lógica. O sea que al tener dos proposiciones, cuando estas en una tabla de verdad salen todas que son verdaderas, eso se conoce como una tautología. Cuando hay una tabla verdadera para cada proposición, se reconoce que es una equivalencia lógica, ya que ambas son verdaderas. Este es un ejemplo de una equivalencia lógica. Aquí tenemos una tabla de la verdad sobre esta proposición. Esta proposición indica que P lleva a que la negación de Q. Los casos que podemos poner en una tabla de la verdad son verdadero verdadero, verdadero falso, falso verdadero y falso falso. Como en la proposición dice que debe ser la Q negada, tomamos la Q ya sea del caso en que estemos usando y se niega. Ya sea que en el caso de verdadero verdadero ahora será verdadero falso. Una implicación, como lo decía hace un momento, solo puede ser falsa cuando la primera proposición es verdadera y la segunda falsa, que es este caso. Las demás son verdadero verdadero lleva a verdadero, falso a falso lleva a verdadero y falso a verdadero lleva a verdadero.
Esta es la tabla de la verdad de esta proposición. Aquí dice que si Q, entonces P negada. Al igual que en la otra, se toman los mismos casos, serían los 4 posibles casos, y se toma la P de ese momento y se niega, para así poder llevar a cabo la proposición. Esto se aplica en los mismos casos, ya sea que Q, entonces P negada, sea B verdad, entonces F falso. Ese es el único caso en que puede resultar falso. Y al igual que en la otra tabla, resulta falso, falso, verdadero, 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 verdadero. Esto nos lleva a que en la primera coinciden, lo cual es verdadero. En la segunda también, en la tercera también y en la cuarta también. Esto nos lleva a que P es una doble implicación de Q, ya que ambas son iguales y equivalen a resolver sus proposiciones lógicas. Este símbolo nos indica que P es igual a Q, ya que al usar sus datos en una tabla de la verdad, todas sus proposiciones coinciden y nos dan resultados verdaderos al compararlos entre sí. Los argumentos válidos y no válidos. Se llama razonamiento o argumento a una secuencia estructurada en la que se parte de premisas o hipótesis y se termina con una conclusión. Cuando se tienen dos proposiciones como premisas y una proposición como conclusión, se denomina el razonamiento como silogismo. Un argumento válido. Diremos que un argumento es válido cuando al tener premisas verdaderas se obtenga también una conclusión verdadera. Este es el método que se debe seguir para la comprobación de un argumento válido o inválido. Primero debemos identificar las premisas y conclusiones. Esto se hace cuando se da el problema, te tienen que dar varias premisas y se te tiene que entregar también una conclusión. Las premisas son operaciones o procesos que van antes de una conclusión. Un ejemplo serían los pasos para llegar a hacer algo. El segundo paso es construir una tabla de la verdad que incluya a ambos, o sea que incluya a las premisas y a la conclusión, para así poder comparar y que sean iguales. En una tabla de la verdad se tienen que señalar los renglones críticos, que son aquellos en los que resultan verdad. Esos se tienen que comparar con los de la conclusión. Así, si se nos dan los mismos valores, indicará que es un argumento válido. Acabo de adelantar el paso 4, que es verificar que para cada renglón crítico la conclusión sea verdadera. O sea, comparar que el resultado de en un renglón de la tabla de verdad sea verdad y que en la conclusión de la conclusión, vaya la redundancia, sea también verdad. En caso de que en el renglón de la tabla de la verdad sea falso y en la tabla de la conclusión sea verdadero, eso indicaría que es un argumento inválido. Un concepto de un argumento inválido. Demostrar una proposición es construir un argumento válido para esta. O sea, comprobar que una proposición del argumento es verdadera sería construir un argumento válido para esta. O sea, le estás dando razones para creer que es verdadero. Una proposición se dice que es un teorema si es posible demostrarlo. Se dice que es un lema si forma parte de un teorema mayor. O sea, forma parte de algo aún más grande que lo implica. Es un corolario cuando se deduce de un teorema. O sea que un teorema conlleva a descubrir esto. Es una conjetura cuando no ha sido posible construir una demostración para ella, pero en situaciones se ha evaluado en verdadero. O sea que se ha demostrado que bajo una lógica es verdadero, pero no se puede demostrar mediante una demostración. Vaya, no sé si me doy a entender, pero es eso.
Predicados. La definición de un predicado es que es una sentencia abierta, es decir, que contienen valores variables. Dependiendo del valor que se le dé a esas variables, el predicado será falso o verdadero. Una vez asignados los valores, un predicado se convierte en una proposición. En teoría es lo mismo que lo que acabamos de ver, solo que aquí ciertos valores se mantienen en incógnita, por lo cual nos da una más extensa gama de posibilidades del resultado, ya que se le puede dar un valor tanto falso o verdadero, lo cual puede variar el resultado. La expresión simbólica de estos se da mediante una letra que represente el grupo y los datos que van dentro de él, ya sea 1, 2 o 3 o n números, letras, símbolos, lo que sea. Esto se hace para después poder representarlos en cosas más complejas. Por ejemplo, al decir que P de X es igual a X más 5 igual a 12, esto no se puede, por así decirlo, desglosar así directamente, ya que nos faltaría el valor de X. A lo mismo que aquí, nos falta el valor de X y el valor de Y. Se le puede dar cualquier valor a este que al juntarse con el número 5 no de 12, lo cual nos daría que esto es falso. En cambio, si nos dan un valor que sea al sumarse con 5 sea 12, eso nos daría que es verdadero. Universo del discurso. Se le llama así al conjunto del cual las variables de un predicado pueden tomar valores. También se le puede llamar con universo o conjunto universal y se denota por una U mayúscula. Esto ya son diferentes expresiones para lo cual se podría ejemplificar usar los grupos. Por ejemplo, en este grupo en el cual están X y Y, se dice que X más Y debe ser igual a 7, donde X y Y pertenezcan al grupo de los números naturales, o sea, los números a partir del 1 hasta el infinito. Tomando este grupo, se denomina que X va a tomar el valor de 2 y Y va a tomar el valor de 3. Esto nos daría que la suma de 2 más 3 daría 7. Y en otro ejemplo se toma el mismo grupo, pero se le dan los valores de 3 y de 4. Esto nos llevaría a que la suma de 3 más 4 da 7. Pues como podemos ver por las matemáticas, este es verdadero y este es falso, ya que la suma de 3 más 2 no es 7, es 5. Los predicados contienen cuantificadores, los cuales los que nos han enseñado hasta el momento son el existencial y el universal. Esto se representa con una E mayúscula al revés y una A mayúscula al revés, respectivamente. Todo número es imaginario. Esto se representaría con una A al revés, ya que es universal. Esto se está refiriendo al todo. Toda X, todo número, es imaginario, sea que pertenece al grupo de los imaginarios. Se lee para todo X tal que X es un número, entonces X es imaginario. O sea, se refiere a que X es un número entero, por lo cual entonces X debe ser un número imaginario. Bueno, eso es lo que se trata de dar a entender en este predicado, este conjunto. Cabe recordar que X puede tomar cualquier valor. En este ejemplo, algún número no es par. A esto se refiere con el grupo existencial. El existencial refiere que al menos uno de los valores que puede tomar X no va a ser par. O
O sea, aquí dice que X es un número y que no pertenece al grupo de los números pares. Por eso es el símbolo de negación. Bueno, esto ha sido todo por mi parte. Espero que la exposición haya sido completa.